Si tienen por ahí su Biblia, las invito a que la abran en Primera de Corintios 15, y el título que yo puse a esta meditación se llama Nuestra victoria sobre el COVID-19. Porque sí, hermanas, nosotras en Cristo ya tenemos la victoria sobre este virus. Tal vez no hay vacuna, tal vez no hay una cura concreta, pero ya tenemos victoria sobre el COVID-19 y en la Biblia nos dice cuál es esa victoria. ¿Alguien más que por ahí se anime si pone su pluma en 1 Corintios 15 y busca también Eclesiastés 3:11 para que me lo pueda compartir en un momento? Y quiero comenzar haciendo algunas preguntas. La primera es, cuando ustedes o cuando tú tomas la Santa Cena, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando estás en ese momento de tomar la Santa Cena? ¿En qué estás meditando en ese momento cuando estás tomando la Santa Cena? ¿Piensas más en lo que Cristo hizo por ti, en su muerte? ¿O piensas más en su resurrección y en que Él viene por ti? En tu día a día de lectura devocional o de estudio de la palabra, en tu tiempo de oración o en tu devoción familiar, ¿qué tanto la resurrección es un tema en el que tú personalmente estás meditando o tu familia personalmente está meditando? ¿Qué tanto te has detenido para darle gracias a Dios de que Cristo ha resucitado? En tus pláticas con otros creyentes, ¿qué tanto la resurrección de Cristo está en las conversaciones? ¿Es un tema solo en el cual, tal vez el cual hablas durante la Cuaresma o la Pascua? Yo no sé, pero si ustedes son como yo, meditar en la resurrección era algo rarísimo. O sea, si no fuera porque el pastor la predica o me expongo a algo en YouTube que habla de la resurrección, tal vez ni siquiera ese tema vendría a mi mente tan constantemente. Ni siquiera tal vez pensaría en ello. No me detengo. Cuando leo un evangelio, me detengo mucho en las parábolas, en la muerte de Jesús, pero la parte de la resurrección de Cristo me la paso así, así resucitó, lo vio María, fue con Pedro y así, ¿no? Como que queda muy, muy rápido. El año pasado tuve el privilegio de poder estudiar las cartas de 1 y 2 Corintios verso a verso. Y Dios me confrontó con este capítulo que les quiero compartir, de la importancia que es la resurrección de Cristo. Y yo creo que en estos tiempos no hay otra verdad en la que podamos meditar más que en la resurrección de Jesucristo. Las redes sociales, yo no sé qué tan facebookeras sean, ¿verdad? De estar ahí, pero son una bendición porque es increíble cómo han podido sacar cuentas de cuántos han muerto en cuál país y cuál es el de más contagio. Y todo eso es muy, ayuda mucho, ayuda a saber, ¿verdad?, cómo va el mundo, qué hacer, le ayuda a las autoridades gubernamentales. Pero también es una fuente de confusión, o sea, hay 1000 teorías conspiracionistas, y que en cuál vas a confiar, y uno dice, no, eso es un virusito, es un control. Entonces también las redes sociales, así como pueden ser de ayuda, pueden ser una fuente de ansiedad, de preocupación, de confusión, y especialmente viviendo una pandemia, lo que uno busca es certeza, es seguridad, es verdad para saber qué hacer, qué no hacer, cómo proceder, y se vuelve un caos. Pero hermanas, yo quiero animarles y dejarles que aunque el mundo se caiga en pedazos, aunque haya 1000 teorías conspiracionistas, aunque se diga lo que diga, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no tiene confusión, no tiene error y es suficiente para tu vida, para mi vida y la vida de cada una de nosotras. Así que pueden decir lo que quieran, pero tenemos una verdad confiable, una verdad absoluta que es su palabra. Y estos son los momentos en los que tenemos que abrazar esta verdad y anclarnos en esta verdad de que la palabra de Dios es perfecta y es suficiente para nosotras en estos tiempos de pandemia. Así que vamos a entrar, ahora sí, ¿verdad? Como después de esta introducción, tengo otras preguntas. Soy bien preguntona, ¿eh? Si no, pregunten a mis pobres hijos. ¿Qué tanto piensan ustedes en la muerte
y no se me espanten, algunas ya pelaron los ojos así como que, ay, hermana, espérese, no sea violenta. No, de verdad, ¿qué tanto piensas tú en la muerte? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar contigo cuando tú te mueras? ¿Qué pensamientos conoces que existen en el mundo acerca de qué le pasa al ser humano después de la muerte? Estoy segura que más de una vez durante esta pandemia en tu casa, viendo las hermanas acaban de compartir, viendo lo que le pasa a tu familia, te ha pasado por la mente, y si me muero, y si se muere mi hijo, y si se muere mi esposo, y si se muere, o sea, la muerte, yo creo que todo el mundo tiene esa muerte aquí, ¿no? La están viendo a la cara a cara. Y qué viene a tu mente, ¿verdad? ¿Qué te hace sentir? ¿Te hace sentir miedo? ¿Te hace sentir dolor? ¿Te hace sentir ansiedad? ¿Te quita el sueño? Cada religión y cada persona tiene su forma de ver la muerte. Si ustedes saben un poco del hinduismo, ellos creen que reencarnaremos. Depende cómo tú te portes. Si te portaste muy mal, pues vas a reencarnar como una cucaracha, tal vez. Pero si te portaste bien, puedes reencarnar en un médico, ¿verdad? O si no muy bien, pues en un barrendero. Eso es lo que ellos creen. En el secularismo, los ateos creen que no pasa nada. O sea, que nuestra vida es como la de una cucaracha, la pisaste y se acabó. Eso fue todo. El catolicismo, creen en el purgatorio, ¿verdad? Que si no fuiste suficientemente bueno, pero pues tampoco eres tan malo, entonces vamos al purgatorio ahí para decidir qué pasa con tu vida. Eso no es nada nuevo. Todas estas formas de entender la muerte han existido por siempre. Mismo Jesús enfrentó personas que creían cosas diferentes. Los fariseos creían que la resurrección sí existía y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces siempre ha habido una teoría de qué pasa después de nosotros. Y quien sea quien tenga su Biblia, Eclesiastés 3:11, que sea valiente y me lo lea. Vamos a ver por qué. ¿Por qué es eso? No se olviden de quitar su micrófono. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Wow, gracias. Según ahí dice Heidi, gracias hermana. Pero qué interesante que dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Mire, por más ateo que sea la persona, esa persona vive como que si nunca se va a morir. Habla como que si nunca se va a morir. Toma decisiones como que nunca se va a morir. Porque Dios ha puesto en nosotros esta eternidad, porque fuimos creados para ser eternos. Por eso es que hay tantas filosofías de qué pasa con nosotros después de la muerte, y vivimos así como que si nunca vamos a morir, y como que si hacemos planes, ¿verdad? Y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, como que si la muerte no existiera o no estuviera ahí para frenar todo eso que tú haces planes. Muchos estudiosos científicos, si ustedes ven a Discovery Channel y todo, tienen también sus teorías de qué pasó con el cuerpo de Jesús. O sea, usted puede ver documentales y es interesante que nunca se llega a nada concreto. Todos esos documentales quedan así, pues sepa, prácticamente, ¿no? El que sepa. Y aún así, los ateos siguen negando la resurrección de Cristo, no por falta de evidencias, sino porque, como dice Efesios, están cegados en su entendimiento y no quieren reconocer que Jesús resucitó, porque si reconocen que Jesús resucitó, tienen que reconocer que existe un Dios y se tienen que someter a Él. Entonces, no es por falta de evidencias. Ahora sí, en 1 Corintios 15, es muy largo todo el capítulo para estudiarlo ahorita en 40 minutos. Y yo las animo en un día con calma, que ustedes lo lean con tranquilidad. Pero yo les quiero dar un resumen porque yo me quiero enfocar en los versículos del 50 al 58. Entonces, del versículo 1 al 8, Pablo está confirmando el mensaje del evangelio que él le ha dado a los corintios. La iglesia de Corintios estaba en esta ciudad que se llamaba Corinto. Y es una iglesia que Pablo fundó, pero era una iglesia con muchos problemas, hermanas. Miren, como esposa de pastor, y mi esposo bromea con esto también,
Cuando me siento mal de mi iglesia, leo Corintios y se me pasa, porque mi iglesia es maravillosa. Tenían muchos problemas, ellos en la Santa Cena se emborrachaban, estaban haciendo de menos a las personas pobres, el hijastro de la madrastra se pusieron juntos sexualmente y nadie decía nada, había un desorden con los dones de lengua y había mucho orgullo, mucha inflación en los corazones de estos corintios. Y Pablo entonces les llama la atención en muchas cosas. Y aparte de todos esos problemas, los corintios, había un grupo de corintios que estaban dudando de la resurrección de Cristo, que estaban diciendo, no, ¿sabes qué, Pablo? Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que eso sí es mentira, eso sí es un cuento chino que tú me estás diciendo y no creo en él. Entonces Pablo empieza a hacer toda una argumentación para decirles, sí es verdad, va a suceder, y si tú no crees en ella, pues estás perdido, no has conocido a Cristo verdaderamente. Entonces, del versículo 1 al 8, prácticamente Pablo les dice, ustedes no pueden creer en el evangelio verdadero. ¿Y a qué me refiero al evangelio verdadero? Esta verdad de que Dios es santo, nosotros somos pecadores y encontramos perdón por medio de Cristo Jesús y nos da la salvación gratuitamente cuando nos arrepentimos y tenemos fe en Él. Está diciendo, si ustedes no creen en la resurrección, entonces no creen el evangelio verdadero. Prácticamente en estos versículos del 1 al 8 les dice que hubo personas, Jesús resucitó, y no sé si ustedes sabían ese dato, pero Pablo aquí lo menciona, se le apareció a más de 500 personas. Más de 500 personas vieron a Jesús vivo de nuevo. Incluso en Lucas, el último capítulo, el camino de Maús, Jesús come con personas, Jesús convive con personas vivo después de haber muerto. Entonces dice Pablo, hay testigos oculares, incluso en el tiempo que Pablo escribió esta carta, todavía vivían, así como hoy en día todavía hay testigos de los campos de concentración nazis y que ya quedan poquitos, pero están bien viejitos, pero todavía viven y todavía te pueden decir, sí, nos trataron así. Bueno, así, todavía están vivos, les dijo Pablo, algunos de ellos, o sea, prácticamente, ¿no me creen? Vayan y pregúntenle que ellos vieron a Jesús, ellos estuvieron con Jesús. Después del versículo 8 al 10, Pablo sigue diciendo, yo mismo soy un testigo. A mí Cristo se me apareció. Eso sucede en Hechos 9, cuando él va en el caballo, ¿verdad? Y se aparece una luz, se lo tumba el caballo y Jesús mismo se le aparece y le habla y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Está diciendo, yo mismo lo vi vivo, yo sé que está vivo. ¿Hasta aquí todas conmigo? ¿Sí? ¿Estoy hablando fuerte y claro? Ok. Si no, me hacen así como que, no, espérate, para que esté claro. Muy bien, entonces, del 8 al 10, Pablo mismo dice, yo mismo lo hice. Y si vemos en el capítulo 15, versículo 11, lo voy a leer yo, dice, porque o sea yo, o sean ellos, o sea, que yo lo haya visto, o ellos lo hayan visto, así predicamos y así habéis creído. Está diciendo, Cristo resucitó, por eso lo predicamos, y ustedes han creído ese mensaje. ¿Cómo me vienen a decir ahora que Cristo no resucitó? Si ustedes han creído ese mensaje, no puedes creer el evangelio si no crees que Cristo resucitó. Y este versículo 11 empieza entonces, abre para argumentos que Pablo da. Y vamos a leer juntas, yo lo voy a leer y ustedes me siguen con sus ojos, del versículo 13 al 15, que dice así, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y él sigue, empieza a dar un montón de argumentos. Solo aquí, si ustedes observan qué razones da Pablo de por qué la resurrección es real. Primero empieza diciendo en el versículo 13, si no hay resurrección de muertos, o sea, si no crees en la resurrección, Cristo no resucitó.
Y si Cristo no resucitó, entonces crees en una mentira, crees en algo vano, en algo que no es real. Y él empieza a dar muchos argumentos que, como les digo, es tan rico que es muy difícil entrar en cada uno de ellos en estos 40 minutos. Pero prácticamente déjenme enumerarles aquí los argumentos que yo logré notar. Número 1, él dice, si no crees que Cristo resucitó, vana es nuestra fe. O sea, seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanas, ¿qué nos garantiza que la muerte de Cristo es eficaz? Que Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, su sacrificio no hubiera sido válido y seguiríamos muertas en nuestros delitos y pecados. Tiene que ser real. Si no, no somos perdonadas, no podemos ir a la gloria con Él. El número 2 que encontré es que dice, si no crees que hay resurrección, vana es nuestra predicación. Hermanas, díganme, si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos aquí? Colguemos y vayámonos de aquí. ¿Qué hace tu pastor el domingo predicando el evangelio? ¿Qué haces peleándote con tu esposo, o con tus hijos o con tu familia para que crean en Cristo? Si Él no resucitó, ¿para qué la agitación? ¿Para qué romperse la cabeza? Pues no resucitó, ¿no? Número 3, seríamos testigos falsos, o sea, seríamos unos mentirosos, no estuviéramos diciendo la verdad porque sería un mensaje falso. Número 4, no tendríamos ninguna esperanza para los que han muerto o para morir. Hermana, si tú tienes a alguien amado que creyó en Cristo y murió, ¿cuál es nuestra esperanza? En lo personal, les comparto, yo perdí un bebé y a mí me llena de esperanza saber que lo conoceré un día en el cielo. Hermana, si la resurrección no es cierta, ¿qué esperanza hay? Como dicen los paganos entonces, vivamos esta vida porque es la única que tenemos y no hay nada mejor. Yo le decía una vez a un taxista que me decía, no existe nada después de la muerte. Le digo, pues qué fea broma, ¿a quién se le ocurrió hacer esta vida? Si no hay nada mejor que esto, es una broma muy fea. No tiene caso. Número 5, seríamos los más dignos de conmiseración, de lástima, porque creemos en una mentira. O sea, sí, de verdad, ahí sí que digan los ateos, pobres cristianos, qué tontos. Perdonen la expresión, qué mensos, ¿verdad? Están creyendo en una tontería. Número 6, no existiría la esperanza de que la muerte sea vencida. Si Cristo no resucitó, este enemigo que a veces nos hace temblar, que a veces nos quita el sueño, que a veces nos hace sudar, no podría ser vencido. Es por Cristo que ese enemigo llamado muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte, no sería vencido. Y número 7, entonces no valdría la pena obedecer a Dios. Díganme, entonces, si Cristo no resucitó, ¿para qué leemos la Biblia, hermanas? ¿Para qué vamos el domingo a la iglesia? ¿Para qué orar? ¿Para qué hacer devocional familiar? ¿Para qué disciplinarme? O sea, no sirve. Vivamos esta vida porque es la única que tenemos. En fin, Pablo da muchos buenos argumentos de por qué la resurrección es real y tiene que ser real, si no todo pierde sentido y el evangelio no es el evangelio. Ahora sí, yo me voy a enfocar en los versículos del 50 al 58 y me siguen con sus ojitos. Haría que participemos más, pero sé que por los micrófonos se vuelve complicado. Dice, pero esto digo, versículo 50, Primera de Corintios 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántas no han usado ese versículo, verdad? Para tarjetitas, para eventos de la iglesia, pero ese versículo está en el contexto de Pablo hablando de la resurrección y de Pablo diciendo, es real, de verdad, no es en vano, porque todo esto Dios lo ve y lo va a recompensar y vamos a resucitar. Entonces, yo les quiero dar 4 razones de por qué ya tenemos victoria sobre el coronavirus basado en este pasaje. Ahora, primero quiero hacer notar el tono de Pablo. Pablo no dice, se me hace que vamos a resucitar. Pues me dijeron que vamos a resucitar. Pues yo creo que vamos a resucitar. Pablo está seguro, dice, cuando esto suceda y cuando esto otro y luego esto, vamos a resucitar. Pablo está 100% seguro que vamos a resucitar y que la resurrección es real. No lo duda ni un segundo, no lo duda en ningún momento. Él está asegurándonos, diciéndonos, vamos a resucitar y no te atrevas a decirme lo contrario. ¿Por qué? Él vio a Cristo y él lo vio vivo. Y él sabía que era real, que era verdad. La primera razón es que nuestro cuerpo es temporal. Nuestro cuerpo, este cuerpo que tenemos es temporal. Hermana, las lonjitas que tanto las regañas, que tanto las ofendes cuando te miras al espejo, son temporales. Esas canas, que qué lata, ¿verdad? Pintárselas, estárselas tapando, son temporales. Si tú vives con un dolor en tu cuerpo, hermana, constante, que tienes que estar tomando medicamento o vives en constante dolor, eso es temporal. Si tú cuidas de alguien que está en cama sufriendo cada día, si esa persona cree en Cristo, hermana, eso es temporal. Por lo tanto, hermana, este coronavirus, adivinen qué, es temporal. No va a estar aquí para siempre. Es temporal. Todo se va a ir, todo se va a ser transformado. Nuestro cuerpo está limitado por el tiempo, por el espacio, por el pecado, y a veces cuando tenemos un cuerpo, diríamos, no sé, yo creo que entienden, falluco, ¿verdad? Que no da ya el ancho, puede ser desanimante, puede ser decepcionante, pero este cuerpo es temporal. Vamos al versículo 52. Que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Está diciendo que tendremos un cuerpo incorruptible, que no tiene corrupción, que no tiene falla, que será perfecto. Y seremos transformados. Lo que conocemos de nuestro cuerpo ahora no va a ser en ese momento. ¿De cómo va a suceder? No lo sé, es un misterio. Es como decir, ¿cuándo va a acabar la pandemia? Yo no lo sé. ¿Cómo será el resto del 2020? Yo no lo sé. Pero yo sí te puedo asegurar algo al 100% y meto las manos al fuego. Es temporal. Y tendremos un cuerpo nuevo cuando Dios nos llame a su presencia. Pablo dice que seremos transformados los que estamos aquí. Él creía que Cristo iba a llegar cuando él todavía viviera. Así que yo no sé si nos va a tocar ser transformados o resucitados, pero tendremos un cuerpo incorruptible. ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien, entonces la primera razón de por qué tenemos victoria es porque este cuerpo es temporal. La segunda razón es porque tenemos asegurada, escúchalo bien, la victoria sobre la muerte. Dios nos ha asegurado, tú en Cristo tienes victoria sobre la muerte. Como humana, igual que a muchos de ustedes, me es difícil pensar en la muerte.
Incluso yo conozco amadas hermanas que ni siquiera la quieren mencionar, solo mencionarla ya les causa congoja, les causa susto y no la quieren ni decir, porque es como muy abrumador. Y miren el versículo 54. Vamos a ir desde el 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Esta es una promesa del Antiguo Testamento, que es una bendición. Entonces, tenemos asegurada la muerte, asegurada la victoria sobre la muerte. Y miren el versículo, ¿con qué 3 palabras comienza el versículo 54? Y cuando esto, otra vez, no está diciendo, se me hace, por ahí me contaron, por ahí yo leí, yo creo, no, está diciendo, y cuando esto, o sea, toda palabra que Pablo usa para describir la resurrección es con esta seguridad de que va a suceder. Y en el versículo 55, fíjense, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso está en Oseas 13. Pablo está viendo a la muerte a la cara y está diciendo, es una expresión que me dijo mi esposo, espero que sí sea, te quedaste cachinflín, muerte. Y entonces, no que no tronabas pistolito, o sea, de verdad, yo no sé si pueden sentir el tono cínico de Pablo de ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está entonces, oh muerte, tu victoria? ¿Y tú qué me vas a hacer a mí, muerte? Pablo está viéndola a los ojos. Pablo no le tiene miedo, a Pablo no le causa ansiedad, más bien a Pablo le da pasión el saber que la muerte ya no tiene victoria sobre él y que Dios le ha dado victoria sobre la muerte en Cristo. Así que a Pablo le daba pasión, le dio un propósito para vivir. Así que, hermana, te animo, no te pongas ansiosa, no dejes que el miedo abrace tu corazón, no dejes que la incertidumbre te nieble los pensamientos. Si tú estás en Cristo, la victoria no tiene poder sobre ti. Tú tienes victoria sobre la muerte no tiene poder sobre ti, tú tienes victoria sobre la muerte. Y puedes verla a los ojos y decir, muerte, si me da coronavirus y me muero, ¿dónde está muerte tu aguijón? Yo me voy con Cristo, yo voy a estar con Él, voy a estar mejor, me haces el favor. Prácticamente le está diciendo Pablo a la muerte. Entonces, 4 razones. Nuestro cuerpo es temporal. Número 2, tenemos asegurada la victoria sobre la muerte. Y número 3, Jesucristo, repítalo conmigo, vive. Jesucristo vive. Él está vivo, Él no se quedó en la cruz, Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Abogado tenemos, dice Timoteo. Cristo vive, solamente en Cristo. Entonces, en el versículo 57, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Cristo tú tienes esta victoria sobre el coronavirus. Solamente en Cristo tú tienes esta victoria sobre la muerte. Y por eso yo no las conozco a ustedes, pero si tú no has rendido tu vida a Cristo, yo te invito, no esperes más. La muerte es real, porque yo quiero hacer notar, ¿quiénes dice Pablo que resucitarán? ¿Los que creen en Cristo? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? ¿Los niños? No. ¿Quiénes van a ser transformados en el versículo 51? Dice, todos. Todos. ¿Los no creyentes resucitan? Sí. Los que no creen en Cristo van a resucitar, pero ellos no van a resucitar para gozo y para deleite, sino para condenación eterna. Así que si tú no le has dado tu vida a Cristo, si tú no te has rendido a los pies de este Salvador, no esperes más.
ríndete a Él, arrepiéntete de tus pecados y cree en Él para salvación, para que puedas tener esta victoria sobre la muerte. Hermanas, ¿qué más motivación necesitamos para compartir de Cristo? ¿Qué otro momento Dios nos puede regalar para compartir esta esperanza que cuando la gente tiene la muerte cerca y pueden ver que la vida no dura para siempre y que sus filosofías no pueden darles esta esperanza como el cristianismo lo da? No desaprovechemos esta oportunidad para decir, cree en Cristo, no resucites para condenación, resucita para salvación. Otra pregunta. Digamos que si nos piden hacer una lista de las peores cosas en el mundo que nos pueden pasar, digamos que en la lista, número 1, la muerte, ¿verdad? ¿Qué pondrías tú como número 2? ¿Cáncer? ¿Quedar cuadripléjico? ¿Perder un familiar? ¿Que te dé coronavirus? ¿Tener alguna discapacidad o cuidar a alguien con discapacidades? No sé qué es lo que vino a tu mente en esta lista que tú harías, pero déjame decirte, la muerte no es el final. El cáncer no es el final. El coronavirus no es el final. Quedarte cuadripléjica no es el final. Dios es soberano sobre toda cosa que nos pasa. Un puritano dijo que Dios no deja que ninguna gota de lluvia caiga en el lugar que Él no designa que caiga. Así de meticuloso es Dios soberano sobre todas las cosas. Y Dios, Él es el que tiene la última palabra, no el cáncer, no el coronavirus, no los líderes gubernamentales. Dios es el que tiene la última palabra. Dios es que al final determina dónde todo va a caer en su lugar y de qué manera todo le va a traer gloria a su nombre. Por eso, Pablo nos anima a que veamos a la muerte como una puerta que nos lleva a la salvación, una puerta donde tú vas a ir a abrazar a ese Salvador, donde te vas a ir a vivir con Él para siempre. Prácticamente es como un mal necesario, es el último paso. Después de toda esta vida y este sufrimiento y esta lucha con el pecado y leer la palabra y buscar del Señor, la muerte es la puerta que nos lleva al final de la carrera. Y si recuerdan palabras de Pablo, él dijo que él no corría como golpeando al viento, o sea, como quien dice, decimos al mexicano, no lo hacía lo loco, sino que él tenía la meta puesta en su mente y corría con intención. Pues la muerte es el final de esa carrera y hay que cruzarla para tener todo esto que Dios nos ha prometido en Cristo. Sí, si tal vez no te gusta la ilustración de la puerta, puedes pensar que es la limusina, tal vez son más finas, ¿verdad? Y es la limusina que te lleva a donde está tu Salvador. Así que ahora sí que súbete, no tengas miedo, súbete, es la limusina que te llevará a tu Salvador. Por eso es que Pablo en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es como, Pablo, ¿estás loco? ¿Cómo que morir es ganancia? Porque eso me lleva a Cristo, ya no sé qué elegir, si quedarme aquí para servir a Cristo o si morirme porque estoy con Cristo. Por eso es que Pablo decía esas palabras, porque él entendía que la muerte la vio a la cara y le perdió el miedo. Y dijo, no, tu muerte me haces el favor a mí, porque me llevas con mi Salvador. Entonces, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien todo? Muy bien. ¿Por qué tenemos victoria sobre el coronavirus? Quiero repetir. Número 1, nuestro cuerpo es temporal. Número 2, tenemos asegurada la victoria sobre la muerte. Número 3, Jesucristo vive. Y número 4, Dios no solo nos ha dado en Cristo una esperanza para morir, sino para vivir. Hermana, yo no quiero sonar de dos maneras. No quiero sonar fatalista, como que, ay, la muerte, que ¿por qué hablas de este tema? Para nada. O sea, no quiero que digas que no tenga propósito tu vida más que para morir, para nada. Y tampoco quiero sonar insensible, hermanas. Muchas de ustedes, y nuestra hermana compartió, han perdido familiares, han perdido amigos, han perdido abuelitos.
y no me imagino el dolor de que alguien de ellos esté enfermo, de no poder estar ahí, incluso algunos no poderlos velar. No me imagino el dolor que eso debe ser. Y no estoy diciendo como que tú vayas con esas personas y le digas, hey, dile a la muerte, ¿dónde está su sepulcro? No, dice Jesús, que lloremos con los que lloran. Y nuestro trabajo es acompañarles y animarles y estar con ellos, nada más, tal vez a veces sin decir nada, y es suficiente. No quiero que piensen que esa es mi motivación, porque no la es. Mi motivación es que entendamos, abracemos esta verdad de la resurrección en un tiempo donde la muerte está a la vuelta de la esquina, y que no se llene su corazón de temor, que no se nublen sus pensamientos, que no caigan en depresión, sino que digan, sí es cierto, si en Cristo tengo victoria, sí es cierto, ¿por qué le tengo tanto miedo a la muerte si es lo que me va a llevar con mi Salvador? Entonces no me lo tomen por ese lado. Entonces el entender que vamos a resucitar no solo es una esperanza futura, sino que es una pasión para vivir. Por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínate, si ya no le tienen miedo a la muerte, ¿a qué le tienen miedo? Ustedes se preguntan por qué Pablo predicaba como predicaba y no le importaba que le dieran palizas, que lo pusieran en el cepo, que lo encarcelaran, que le dijeran de lo que tú quieras, que medio lo mataran a golpes. ¿Por qué? Él ya no le temía ni a la muerte, ya tenía victoria sobre la muerte. ¿Por qué iba a tener miedo del qué dirán? Por predicar el evangelio. ¿Por qué iba a tener miedo de que lo golpearan y lo mataran? Por predicar el evangelio. Dijo, no, es que esta vida tiene privilegios que no tendremos en la vida eterna. A ver, Claudia, ¿cómo así? Bueno, en primer lugar, hermano, el matrimonio. En el cielo no va a haber matrimonio, y también para las solteras, para que se animen si Dios provee y si no está bien, pero tampoco va a haber sexo. Entonces, hay cosas en esta vida que son solo para esta vida, pero no solo eso, en el cielo no vamos a poder evangelizar, ya no más, porque todos vamos a amar a Cristo. En el cielo va a haber muchos privilegios que no vamos a poder hacer porque se van a terminar, porque vamos a estar con nuestro Salvador. Vivir en contentamiento, como el juego que nos hacía la hermana. En el cielo, ¿cómo vas a vivir con contentamiento? Si estás con Dios, el contentamiento va a ser natural, no vas a tener que pelear por vivir con contentamiento. Y vivir en contentamiento en esta tierra, a pesar del pecado, a pesar del dolor y del sufrimiento, es un aroma a Dios agradable que no vamos a poderle dar cuando estemos en el cielo. Entonces, ¿qué más pasión necesitas tú? ¿Qué más razones quieres para que le digas a tu vecina que cree en Cristo? Para que renuncies a ese pecado que te estás negando a renunciar, para que te disciplines y estudies su palabra y ores más y te rindas más al Señor. Si Él ya en Cristo te dio victoria sobre lo más temido, tal vez, ¿no? Como en las películas, el más buscado. Quiero hacerles algunas otras preguntas, porque él termina en el versículo 58 diciendo, acompáñenme al versículo 58, así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor es en vano. El versículo comienza con las dos palabras, así que, prácticamente, ya con todo lo dicho anteriormente, está diciendo, están firmes y constantes. O sea, te acabo de decir todo esto y por eso es que tú puedes vivir firme y constante. Pablo no te está diciendo, estate firme y constante porque yo te digo y soy Pablo y te callas. No, es porque hay muchas razones por las cuales tú puedes vivir firme y constante, que creciendo en la obra del Señor siempre. Y no quiero que cuando hable de la obra del Señor ustedes piensen solo en la iglesia, de servir en la iglesia, ayudar en la iglesia. Servir a tu familia, servir a tu esposa, aún lavar los trastes, pero con sonrisa y no como, no, otra vez estos trastes que no se terminan. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano, no es en vano. Hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y estas son mis preguntas. ¿A veces sientes que la vida no tiene sentido? Y yo creo que muchas en casa es como, ¿y qué hago?
¿De qué vale mi vida si estoy en la casa nada más? La rutina de cada día parece interminable y sin propósito. Tanto tiempo en tu casa te lleva a pensar que la vida es aburrida. Que estas palabras te den ánimo sabiendo que la resurrección es real y que aún desde casa tú puedes trabajar en la obra del Señor y no es en vano. La resurrección, me fui un segundo, perdón. La resurrección es real, nuestra victoria sobre la muerte es real, Dios es real y lo que hagamos para su gloria tiene un fruto, un propósito. No te dejes acongojar, no pierdas de vista lo que te pase. Si te da coronavirus o no, no importa, porque tú vivirás. Y Dios ha eliminado el poder de la muerte sobre tu vida. ¿Qué cosas Dios nos regala en esta vida que no existen en la eternidad? Ya les comenté, matrimonio, sexo, compartir el evangelio, son privilegios. Así que piensa en qué manera puedes darle la gloria a Dios en esta pandemia. ¿Qué quiere Dios trabajar en ti? Tal vez esta pandemia ha traído a ti esa ansiedad que tenías a la muerte que no sabías que tenías porque no habías experimentado esa cercanía con la muerte. Tal vez ha sacado de tu corazón falta de contentamiento. Tal vez ha sacado de tu corazón mucha irritabilidad, que eso no es por la pandemia, no, es que se te rebalsa, son cosas que nuestro corazón es como esponja y lo aprieta y saca lo que verdaderamente. ¿Qué cosas esta pandemia ha mostrado de tu corazón? Él quiere que lo conozcas más. No desperdiciemos esta pandemia, es un momento histórico que tenemos que aprovechar para su gloria. Y quiero terminar con una frase del pastor Miguel Núñez que dice así: la presente pandemia debiera llamar al pueblo de Dios a la reflexión, a la oración y a la santificación. Si tiempos como estos no lo hacen, ¿qué se requerirá para volver al pueblo cristiano a su Dios? Así que, hermanas, las animo mucho en esta pandemia. Tenemos victoria sobre el pecado. Cristo resucitó y no desperdiciemos esta pandemia para su gloria. Dios les bendiga y gracias por la oportunidad de compartir.